Perla Estéreo presenta La Diáspora, una mirada diferente a una realidad que padece hoy Venezuela. La percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Venezolanos trabajadores, emprendedores, profesionales, amas de casa, estudiantes que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares. Este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy converso con una pareja de venezolanos que también hace vida en Australia y tienen un emprendimiento gastronómico que es un restaurante con la siguiente definición. Candela se llama el restaurante y se definen como auténtica comida callejera latinoamericana. Tienen un eslogan que es muy interesante, dice: enamórate de un solo bocado. Hay una opinión que encontré en internet sobre su restaurante que dice así: pasé por este lugar casi todos los días durante años y finalmente me detuve a cenar. Fue fantástico, el personal súper amable y servicial, y la comida fue absolutamente deliciosa. Nosotros definitivamente estaremos de vuelta allí. Mis invitados son Oglidis del Valle Hernández y Mijael Alarcón, creadores del restaurante Candela. Oglidis, Mijael, ¿cómo están? Gracias por haber aceptado la invitación y un placer conversar con ustedes. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno. De verdad, muchas gracias, en verdad, por tenernos acá. Estoy más emocionado, en verdad, por esta conversación. Tenemos, en verdad, muchas cosas que compartir y esta oportunidad es maravillosa. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo llevan fuera del país y cómo ha sido este proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral? Bueno, nosotros estamos en Adelaide, en Sur Australia, y tenemos aproximadamente 15 años acá. Recientemente la buena noticia ha sido que Adelaide ha sido nombrada como la primera ciudad para mejor vivir en Australia y número 3 en el mundo. Así que no nos equivocamos cuando escogimos venir para acá. Oye, interesante. Y realmente adaptarnos aquí es una combinación de cosas, porque la ciudad se presta para, en verdad, vivir tranquilo y relajado, lo cual ayudó mucho en la transición. Pero no hay ninguna transición perfecta, o sea que tiene sus retos, y nosotros los vivimos cuando estuvimos aquí. En la parte laboral, el primer año no fue tan fácil, fue un poco fuerte, pero tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante italiano donde me brindaron y me abrieron sus puertas de allí del restaurante. Siempre estuve trabajando allí en la cocina. Sí, disculpa. Ajá. Siempre estuve trabajando ahí en el restaurante, en la cocina, hasta que tomé la decisión de ponerme independiente yo misma, donde comencé a hacer aproximadamente 10 años. Traté de lograr de certificar la cocina de mi casa, donde me rechazaron varios años, hasta que por fin me lo aceptaron. Luego de allí comenzamos a trabajar con un catering, donde hacía obviamente un poquito de todo, de tortas, comida, absolutamente de todo. Después, alrededor de 6 años, nos decidimos a lanzar a darnos a conocer más nuestra comida latina al público australiano, al paladar, a dar a conocer todos nuestros sabores latinos, y comenzamos a trabajar en eventos, en festivales, con un toldo, a viajar alrededor de Australia, de otros estados como Melbourne, Sydney, Canberra. Luego, alrededor de 5 años, comenzamos a comprar Candela. Y ya de allí, bueno, tenemos el pequeño restaurante con sabor y sazón latina. Y nos enfocamos en arepas, en empanadas. Tenemos también un poco la parte de la comida peruana, colombiana, mexicana,
un poco Brasil también. Así que bueno, un poquito de gusto para todos y darle a conocer un poco más el sabor a toda la gente aquí de Australia, pues de Adelaide. Bueno, esta pregunta ya me la había contestado Mijail, que es que tiene que ver con la satisfacción que sienten por la decisión que tomaron, pues, y me dijo que sí, pues, que estaban satisfechos, ¿no? Ahora no sé si Sí. quieren extender un poco esto. Sí, claro. Ok. Bueno, Adelaide es una ciudad pequeña al sur de Sur Australia. Y es como, bueno, Australia tiene como una forma de croissant, de cachito. Y nosotros estamos al sur. No es la ciudad más grande, pero justamente eso le da un toque en donde puedes vivir una vida más tranquila. A diferencia de otras ciudades más grandes como Sydney y Melbourne, en donde realmente todo el mundo vive para trabajar. Aquí te da la oportunidad de también disfrutar un poco de la vida y eso en verdad no tiene precio. Así es, calidad de vida hay. Ujú. ¿Pueden mencionar algunas cosas que les gusten de ese sitio donde viven? Que les gusten en Sí, particular, claro. más allá de la tranquilidad, pues, que ya nos has mencionado. Bueno, la ciudad es grande, es muy extendida. Como sabrás, Australia es un país enorme, del tamaño de Estados Unidos, pero apenas un décimo de la población. Así que hay espacio por todos lados. Y solo Australia, Adelaide en particular, tiene la ventaja de que está cerca de muchas zonas que son conocidas a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, tiene muchas vinerías. Es como el sitio para llegar cuando tú en verdad quieres conocer de vinos en Australia. Ok. Es uno de los vinos reconocidos a nivel mundial. Y las zonas por donde están esas vinerías son muy bellas. Y lo peor de todo es que simplemente están tan cerquita que te toman 15, 30 minutos llegar a ellas. Tenemos la playa. Ok. Lo que único es que estamos muy cerca del Polo Sur. Así que no es nada como tirarse en Puerto La Cruz en el agua. Pero, pero, pero lo puedes ver y es bonito. Bueno, por lo menos es relajante, pues genera el mismo efecto. Tiene muchos parques grandísimos con barbecue. O sea, ellos aquí en Adelaide tienen mucho la parte familiar, ¿no? Para ellos lo principal es la familia. Tú estás trabajando y ya a las 5 todo el mundo vámonos a su casita porque ya es para ellos el enfoque, lo primero, la familia. Entonces es muy agradable, es muy rico en verdad. Desde la experiencia de ustedes, ¿qué le recomendarían a quienes han dado el paso de emigrar o lo piensan dar? Ujú. ¿Cuál sería desde su perspectiva, desde su propia experiencia, la recomendación? Ok. Viendo en nuestra experiencia en particular, quizás nosotros hemos tenido el privilegio de que la manera como llegamos aquí es muy distinta a muchas otras familias que han intentado llegar a Australia. Pero independientemente de que sea Australia o cualquier otro país, lo primero que deben hacer es investigar, intentar ver qué es lo que se va a encontrar. Hay muchas personas que han llegado aquí y después se dan cuenta, después de que han tomado el paso grandísimo de mudarse aquí, es que no es necesariamente barato o que realmente es muy lejos de la familia. Eso es algo que tienes que considerar si al principio te sientes que añoras a la familia, tienes esa necesidad de estar en contacto todo el tiempo. Pega mucho en ese aspecto. Entonces, muchas decisiones son tomadas aceleradamente y no piensan en esas cosas que son básicas, el costo de la vida. ¿Cuánto es la diferencia en el dólar? ¿Cuánto es lo que cuesta un huevito? ¿Cuánto cuesta un pollo? Porque la parte beneficiosa es que si consigues un trabajo, generalmente puedes vivir bien dentro de tu presupuesto. Una de las cosas que nosotros sorprendió al principio es que yo trabajaba en una empresa muy buena en Venezuela y mi esposa en restaurante. O sea que desde el punto de vista de dinero, a pesar de que entraba bastante dinero, nunca nos alcanzaba.
En cambio, cuando llegamos aquí al principio, yo no estaba trabajando porque a mí me costó un poco más conseguir un empleo. Sin embargo, Oglidis fue súper rápida en conseguirle gracias a sus habilidades culinarias. Y solamente con ella, trabajando, nosotros pagábamos el arrendamiento, la comida, el transporte, y nos quedaba para ahorrar. Y eso, cuando nosotros recibimos el sueldo y veíamos que nos quedaba algo en el banco, ahí fue cuando dimos cuenta que la decisión fue correcta. Claro. Eso es muy importante porque es como tú dices aquí, definitivamente, desde hace muchísimos años, bueno, la capacidad de ahorro se perdió, etcétera, y la calidad de vida también, pues, Sí. y eso representaba eso. Ahora, ¿en algún momento piensan regresar al país? Y si es así, ¿qué condiciones consideran ustedes que serían las más adecuadas para hacerlo? Wow. Realmente no como para ir a vivir otra vez o ir a formar el hogar con la familia, ¿no? Ok. Pero me encantaría y siempre lo tengo presente en mi casa. Yo hablo mucho de Venezuela a mis hijos, tengo dos, una niña y un niño, donde yo siempre le estoy nombrando Venezuela, las costumbres, todo eso. Y me encantaría tener la oportunidad cuando pase ya, como se dice, la situación política, económica, que sea un poco más seguro de yo poder llevar a mis hijos y darle a conocer la belleza, las maravillas que tiene Venezuela, ¿no? Y me encantaría también vivir la experiencia con ellos, lo que son las navidades. Yo soy una persona muy familiar y mi familia es muy grande, me encanta cocinar un chinche. Es una de las cosas que sí extraño mucho yo de Venezuela, o extrañamos, mejor dicho. Pero aquí es totalmente diferente. Aquí las celebraciones, por ejemplo, el 24 de diciembre, aquí no se celebra el 24, sino el 25. Y aquí lo celebran es como un lunch, como almuerzo. Ok. Y la comida de ellos es barbecue de pura comida del mar, seafood. Oh, ajá. Y nosotros no, pues aquí es tomar, ellos tomar muy relajado, con su cholita, su chor, una franelillita y ya. O sea, yo todavía eso lo tengo presente 100%. Y en mi casa, desde que yo pisé a Australia, yo celebro los 24 de diciembre, en donde yo cocino al estilo venezolano, monto la mesa, me desvivo, me encanta, lo disfruto. Donde invito muchas amistades y me llaman, de hecho, que lo veo una vez al año y me dice, Oclidi, ¿vas a hacer la comelona? Yo sí, entonces he tenido en mi casa gente australiana, chilena, brasilera, peruana, colombiana, y todos así como que wow, me recuerdan a la familia y la música, hacemos intercambio de regalos, o sea, es algo para mí así, y todos llegamos así arregladitos, como las costumbres que tenemos en Venezuela, no sé hoy en día porque tengo muchos años que no voy, de estrenar y de ponerse una prenda amarilla o no sé qué, el intercambio de regalos, todo eso. Yo todavía lo sigo viviendo en mi casa, todos los 24 de diciembre, eso es religioso, los 25 es el sancocho, y los 31, bueno, tratamos de celebrar también aquí con nuestras 12 uvas, cosa que aquí eso no se usa, ellos no tienen esa costumbre. El primer año fue muy fuerte para nosotros cuando llegamos, recibimos el año en una plaza, miramos al cielo los fuegos artificiales y chao. Nadie se abraza, nadie se da un beso, perdón. Entonces eso fue un shock muy fuerte, ¿no? Y eso es algo que yo extraño mucho y yo a mis hijos le inculco eso y sí me encantaría que ellos conocieran las maravillas de Venezuela, las playas, todo eso. Y siempre lo tengo presente y siempre se los nombro a ellos. Así que yo creo que conocen más Venezuela de tanto decírtelo sin ir. Tuve la oportunidad de llevar a mi niña cuando tenía 1 añito y el niño cuando tenía 3 años. Ya no he vuelto a ir más para Venezuela, pero Hay una, anhelo de estar allá. hay una ventaja, si lo podemos ver desde ese punto de vista, y es gracias a la tecnología y a la globalización, ¿no? Que ciertamente, como decía Mijail, la playa no es lo mismo que Puerto La Cruz o Margarita, No. pero tienes la posibilidad de conseguir por lo menos los insumos para preparar la comida venezolana, porque de eso se trata incluso parte de su restaurante. Gracias a la tecnología pueden escuchar música venezolana
gracias a la misma tecnología pueden ver fotografías o videos del mismo país. O sea, que eso quizás en los años 80, 90, cuando la gente se iba de Venezuela, era un poco, incluso a esos lugares tan lejanos como el que ustedes se encuentran, había mucho menos venezolanos y había mucho menos posibilidad de ver cosas. Entonces, me parece incluso maravilloso y muy bonito que ustedes mantengan las tradiciones, porque además el hecho de que hayan o que formen parte de la diáspora, porque creo que eso lo hacen todos los venezolanos, no significa que vayan a perder sus costumbres y sus raíces, ¿no? Que tienen que adaptar evidentemente a los nuevos lugares, pero en la intimidad del hogar, pues la gente mantiene las mismas tradiciones para mantener el país, porque además eso no es exclusivo de los venezolanos. O sea, eso es algo que han hecho todos los migrantes en la historia. O sea, toda la comunidad española, portuguesa, italiana que vivía en Venezuela tenían sus propias costumbres, sí, se mimetizaron con nosotros, pero a lo interno celebraban sus raíces, sus comidas, sus bailes. O sea, entonces, bueno, esa es la idea, pues que ustedes sigan manteniendo eso. Yo me imagino que las fiestas o las comilonas que tú haces, pues deben ser muy buenas, ¿no? Por supuesto que aparte, pero cualquiera quiere que... Te comento que cuando Oglides dice que va a invitar unos amigos, estamos hablando de que es un mínimo de 60 personas en la casa. Eso nunca ha cambiado, siempre hay alguien de más. Y hay como una especie, yo no diría tradición, pero siempre hemos tenido la suerte de que conocemos parejas o familias que recién han llegado a Australia y no tienen con quién pasar esas fiestas, por ejemplo en Navidad, y los recibimos a brazos abiertos aquí en la casa y se sienten pero como que wow, esa transición que a nosotros nos costó mucho la primera vez. Hay muchas personas que han vivido esa alegría latina que trasciende más allá de la tecnología, porque se sienten como en casa. Y eso me parece que es muy bonito eso que ustedes están haciendo, o sea, porque le están brindando la posibilidad a otros recién llegados que no tuvieron ustedes. Entonces están no solamente haciendo una celebración, sino contribuyendo a la adaptación de estas personas que están conociendo y que están además llegando a una cultura que es total y absolutamente diferente a la nuestra en Venezuela o en Latinoamérica. Ahora, hablando en un poco de otra cosa, ¿cuál es el aprendizaje más importante que han obtenido hasta el momento? Ok, aprendizaje con respecto a... En la experiencia el aprendizaje como migrantes que han tenido, pues ¿cuál ha sido el más importante? Sí, claro. Voy a hablar desde mi punto de vista, porque quizás a mí fue donde me costó un poco más adaptarme al campo laboral. O sea, yo tuve la oportunidad cuando estuve en Venezuela con trabajar con empresas americanas, así que el idioma nunca fue un problema. Entonces, lo primero que se te mete en la cabeza es que, bueno, como yo sé inglés, no debería tener ningún problema en buscar trabajo. Sin embargo, estaba muy lejos de la realidad. Y el aprendizaje que yo tuve durante todo ese proceso es que no tiene nada que ver con el lenguaje. Incluso aunque yo hubiera hablado 10 veces peor de lo que hacía, la posibilidad de haber conseguido trabajo existía y podía seguir allí. Lo que no estaba yo claro era de la cultura australiana. Yo conocía mucho de la americana e intenté aplicar la misma fórmula, pero no es igual. Aquí piensan distinto y todo esto que yo hago en un sitio de trabajo es completamente distinto a lo que se espera en una oficina de Estados Unidos. Y ese fue mi error, porque yo estaba intentando aplicar eso que yo hacía en todos mis conocimientos de americanos, que es lo que uno tiene acceso en Venezuela, y aplicarlos aquí. Cuando yo me di cuenta de que la barrera era cultural y no el idioma, es cuando empecé a tener más éxito en comunicarme con la gente. Eso es un aprendizaje que
Bueno, lo hice de la peor manera, porque me tocó esperar bastante tiempo para poder trabajar. Y yo me daba contra una pared y resulta que yo estaba contestando mal las preguntas en las entrevistas. Yo estaba poniendo mal el currículum. Yo no estaba hablando con la gente en la manera como debía hacerlo para hacer que mi interacción con ella fuera exitosa. Y todo era simplemente la cultura. El tiempo es el que te da la oportunidad de conocer la cultura y, lo más importante, las ganas que tú tienes de adaptarte a esa cultura. No ellos a ti, sino tú a ellos. Salir afuera y hablar sin pena. Salir y cometer errores con la gente hasta que ellos te dicen, no, pero aquí en Australia no deberías decir esto, deberías decirlo así. O nunca preguntes de esto, o de la familia así, o asado, porque realmente si no lo haces, nunca lo vas a aprender y te va a costar mucho más. Ahora, ¿qué ustedes consideran que esos aprendizajes que han obtenido, ustedes o todos los migrantes o todos los venezolanos que forman parte de la diáspora, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, ustedes consideran que contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país? Esa es una pregunta muy interesante, a lo cual tengo una respuesta interesante. Ok, te escucho. Parcialmente sí, obviamente gente con nuevas experiencias, nuevos conocimientos y cosas aprendidas afuera siempre va a ser un aporte en donde vaya si las cosas son distintas. Eso no hay para dónde correr. Sin embargo, también he notado en estas incursiones fuera de mi país que lo que nosotros recibíamos como educación en Venezuela era de muy alto nivel. Okay. Lo cual significa que nosotros en Venezuela tenemos todo lo que necesitamos para estar mejor. Es simplemente la actitud lo que debemos cambiar, pero nosotros tenemos el conocimiento suficiente y la experiencia en Venezuela como para que el país sea mejor. No necesita que la gente vaya para allá a mejorar las cosas, nosotros podemos hacerlo. Es simplemente la perspectiva con que tú observas las cosas. Ok, interesante reflexión. Oye, ¿cómo ha sido vivir la pandemia allí? Ok, bueno, aquí no se sintió mucho la cosa. Realmente nosotros privilegiados de estar aquí, siendo una isla enorme, gigante. La decisión del gobierno fue rápidamente cerrar las fronteras y eso hizo que se controlara la pandemia, pero bastante rápido. Sin embargo, hay brotes de vez en cuando y hoy en día, a pesar de que comparado con otros países, nosotros estamos pero súper bien, el país está preocupado porque cuando aparecen esos brotes intenta controlarlo lo antes posible. Y, por ejemplo, hoy en día las noticias son que toda Australia está preocupado porque hay un brote del virus Delta. Okay, sí. Sin embargo, si tú lo ves desde afuera, estamos hablando de que en todo el país apenas hay 28 casos. Y toda la gente está preocupada, hay lockdowns, la gente metida en sus casas, cuarentenas, pero por 2-3 semanas obligatorias. Sin embargo, si ves otros países, 28 personas no es nada. Ciertamente no. Así que realmente la manera como manejaron las cosas aquí fue muy precisa y muy adecuada. ¿Hay alguna anécdota que quieran compartir de su vida allí? Sí. Bueno, nosotros, como te comentamos, tenemos 15 años aquí en Adelaide y llegamos el 27 de diciembre del 2006. En el 2007, el 18 de febrero, yo salgo de mi escuela que estaba estudiando inglés y mi esposo me dice, tenemos una entrevista. Sí, gordo, tienes una entrevista. Me dice, yo no, tú. Yo, ¿qué? Si yo no sé hablar inglés, yo no sé decir nada, no importa, yo voy contigo, yo voy a hacer la entrevista por ti, yo traigo todo. El currículo y el esto, no, yo toda nerviosa. Y él me arrastró, claro que sí, vamos a ir. Yo dije, bueno, vamos pues. Fuimos a un restaurante italiano donde el dueño se llamaba Patrick
Y nada, nos sentamos los tres y me comenzó a entrevistaba a mi esposo y mi esposo me decía tal cosa y yo le decía a él y él le traducía a él. Algo así como que decía, Dios mío, no puede ser que te esté pasando. Y él muy simpático, yo asustada, temblando, entonces me decía, bueno, Glidy, tal cosa, y yo le decía, ok, esto es esto. Y así fue la entrevista. Entonces él viene y me dice después, ok, te llamo el sábado, eso fue un martes. Y yo, ok, está bien, me dijo mi esposo. Nada, al otro día me llamó. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a comenzar yo sin saber absolutamente nada? Salimos rápido a comprar la ropa de cocina, de chef, todo. Y él me enseñó, cuando yo estuve allí, ya mi esposo no estaba allí, él me dejó allí en el sitio y yo dije, ok, chao, ay no, yo casi lloraba, pero para adelante, yo decía, nada, yo tengo que poder con esto. Y el dueño del restaurante me decía, así con señas, me decía, yo quiero que me piques un tomate en forma con calcé. Y él me lo picaba como quería y yo, ok, yo lo voy a hacer así. Quiero los champiñones de esta manera. Él me hacía todo en prueba, él me picaba las cosas y yo me ponía y lo picaba. Le gustaba todo limpio y entonces yo hacía todo impecable. Hasta que, sin comunicarme tanto con el idioma, llegué a llevar la cocina yo sola. Wow. Los demás chefs fueron todos para afuera, o sea, no me querían ni enseñar un poco, pero me encanta la cocina, yo estudié para chef, es mi pasión, la llevo en la sangre, y yo decía, está bien, no importa, yo no hablo, pero los ingredientes son lo mismo que en Venezuela, así que me acuerdo clarito, no dormí esa noche, amanecí hasta las 5 de la mañana intentando de saber qué era garlic, que es ajo, que es tomato, que es tomate, y todo así, y me hacía mis chuletas estudiando todo eso, y yo miraba a los cocineros que hacían, y yo tenía una libretica, me la metía en mi delantalcito, y yo decía, están haciendo pene a la pana, ¿qué lleva pene a la pana? Pene a la pana lleva garlic, es ajo, lleva vino, le colocaba vino, pimienta, que si jamón, y así sucesivamente yo me iba estudiando todos los platos, y yo hasta que un día me tocó, y él vio el interés mío, pues, sin comunicarnos en inglés ni nada. Yo solamente llegaba a la hora y yo ya me sabía todos los nombres de las órdenes y yo comenzaba a hacer mis platos. Y él se quedó así como, wow, o sea, yo creo que algo que tenemos nosotros los venezolanos es que somos como que echados para adelante y somos muy guerreros y no nos paramos en artículos, pues. Entonces, para mí eso sí fue una anécdota así como que, bueno, aquí estoy. Y fue mi primero y mi único trabajo hasta que yo me independicé. Porque me quisieron tanto, me adoraron tanto que yo le renunciaba. Me fui a Venezuela, llegué, apliqué en otro sitio. Él se enteró, me llamó, o sea, me aumentó otra vez más y vienes para acá. Y bueno, gracias a Dios me gané esa familia. De hecho, le agradezco mucho a ellos y me celebraron mi cumpleaños en el 2007 en un restaurante muy famoso aquí. Buscaron a mi esposo de sorpresa. En verdad que fue una bendición de Dios que me brindaba esa familia a mí. Oye, qué chévere, interesante. Ciertamente. Dime, disculpa. Ella está muy humilde en esa explicación porque te voy a explicar realmente cómo fue que la contrataron. Okay. Ella sí estuvo toda la madrugada estudiándose el menú. Pero la prueba de fuego fue cuando ella llega a la cocina y ve, ¿habían cuántos? 3 chefs. 3 chefs haciendo los platos del momento. Y habían 3 chefs y habían como 5 platos y cada uno tenía la preparación de uno solo. O sea que y los otros 2 que no estaban, los dos platos que estaban esperando los clientes, nadie los estaba preparando. Cuando le tocó el turno a Glidy, ella tuvo que preparar, habían como 4 órdenes en ese momento. Y ella, para ir a lo más natural, ella empezó a ver qué es lo que tenía que hacer para todo y puso 4 ollas, las 4 sartenes, empezó a hacer todos los platos al mismo tiempo. Y eso, aunque para nosotros era como lo normal, o para ella era lo normal, al señor se le bajaron los pantalones cuando la vio porque ella hizo lo que hicieron todos los 3 chefs. En media hora, ella lo hizo en 15 minutos todos los platos. Wow. No tan 15, pero sí súper eficiente. Pues en verdad que son como más relajados, más lentos trabajar en eso. Y yo algo que sí tengo es que
mantengo mucho como aprendí en Venezuela y me encanta trabajar con presión y ser rápida, ser como más precisa en eso, pues no sé, soy así y lo mantengo y lo hago en mi restaurante y las personas que trabajan conmigo cuando tengo eventos, catering, o sea, música, porque eso sí, mi música latina 100% y vámonos a bailar pegado a todo el mundo. Y rápido, eficiente, trabajar como estuviera en Venezuela y así se mantiene y así es. Ya que hablaste de música, ya estamos llegando al final de la entrevista. Esta es la última pregunta y está relacionada con alguna canción que los conecte con el país, ¿no? Ya que tocaste el tema, bueno, tú me hiciste la introducción a la pregunta. ¿Hay alguna canción que los conecte con Venezuela? Sí, claro por que supuesto. sí. Déjame decirte una de mis favoritas. Yo tengo dos. Una es Bailar Pegado con Taboga mía, de Dimensión Latina. Ok. Y la otra es Sin Reírse, por favor, pero yo soy fanático de Salserín con la canción de Sol a Sol. Disculpa. Y la gorda es más merengosa. Me estoy riendo por la forma como lo dices, no porque me estoy burlando. Sí, a mí me encanta Natucha. Tú las... Sí, yo vi, me pasaste Ajá. el... Y María Rivas, Manduco. Hay una... ¿Te gusta mucho esa canción? Sí, El Manduco. Sí, nos trae recuerdos, más que todo las fiestas, la niñez, todo eso. O sea, en verdad que Estábamos son muy hablando buenas. justamente de que eso tienen que ponerla más aquí, pero no, ahorita están poniendo muchas cosas más modernas, el reggaetón y la cosa, pero nosotros los viejitos como yo, todavía recordamos esas canciones. Sí, Bueno, pero la voy a meter por candela, no te creas. Bueno, hay una versión de esa canción de Manduco que hizo hace poco una cantante margariteña que se llama Jennifer Moya, que lo buscan en YouTube, el Manduco, y tiene como un remix, o sea, la hizo con un DJ. Ah, mira, pues. Y es bien interesante, es muy interesante la versión. De hecho, yo les voy a pasar el nombre o el link para que lo vean en Sí, no YouTube. no lo he escuchado realmente. Porque además es una cantante que es una cantante margariteña que es muy buena, pues. Es amiga mía, Wow. entonces, pero la versión Ok. es buenísima, ya que les Bueno, gusta esa canción. mañana mismo la coloco en candela. Ok, mañana. Perfecto. Ujú. Y me grabo un Esa es una de pequeño las razones video. por la que gente va al restaurante, porque no es solamente la comida y la atención, porque nosotros los hacemos sentir bienvenidos es la música. Hay mucha gente que dice, uy, pero es que me encanta esa música. Nosotros tenemos vecinos aquí, porque aquí todos son muy tranquilos y muy callados, Ok. pero tenemos vecinos que nos dicen, sí, no, ¿cuándo nos va a poner la música? Porque cuando Glidy pone música, eso es a todo volumen, tiene que salir corriendo. Eso es para cocinar, para lavar, para limpiar la casa. Eso es así. Está bien, chévere. O sea, es un espíritu alegre. Oglidi, Mijail, ha sido realmente un placer conversar con ustedes. Ha sido muy entretenida esta conversación. Se los agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo que hayan participado en el podcast. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y la idea que yo tengo con esta iniciativa ha nacido es para mostrar el lado amable de la diáspora, de la migración, ¿no? O sea, no solamente el enfoque trágico que se le quiere dar, aun cuando haya una realidad que yo no pretendo obviar. Hay un grupo muy grande de venezolanos que están haciendo grandes cosas como ustedes en lugares tan lejanos como en el que se encuentran ustedes y todos los que he entrevistado en estos últimos días, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco enormemente que se hayan tomado un tiempo para conversar conmigo y para dejar plasmadas sus experiencias. Y nada, cualquier cosa que quieran agregar para finalizar, pues lo pueden hacer. Bueno, nada. Muchísimas gracias por la oportunidad, aunque lo reconozco y lo acepto, soy una persona muy nerviosa, creo que se notó al principio, Esto era pero una gelatina aquí al lado mío. Pero nada, realmente me lo disfruté, me encantó y bueno, por estos lares del mundo estamos a la orden humildemente cuando quieran venir por aquí. Las puertas abiertas.
Mijail, Sí, ¿tienes algo en que agregar? verdad, sí, me encantó esta oportunidad. Quizás hay muchas cosas allí, espero que sean de utilidad para los que nos escuchan. La decisión de irse a otra parte, a pesar de que pueden tener miles de causas, en nuestro caso fue simplemente buscar una mejor oportunidad en otra parte. Pero es algo que no se debe tomar a la ligera. Es un cambio completamente radical y uno cambia. Esto lo cambia a uno. Yo no soy la persona que era hace 16 años, Así es. pero tampoco soy una persona que se ha degradado. Más bien, todo ha sido enriquecedor. Somos mejores personas que lo que éramos antes. Así es. Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Es que haya un crecimiento personal y creo que todos lo están logrando. Bien, por mi parte ha sido todo en este episodio y estaremos encontrándonos nuevamente con las experiencias de algún otro venezolano que forma parte de la diáspora.